Tenemos que la resistencia de artrópodos a productos agroquímicos va de esta manera, redibujado de el doctor Georgiou, que es un israelita, un señor de origen israelita, y de Larry Pedigo, un norteamericano. Se plantean que para el 2020 posiblemente tendremos 750 especies de ácaros y de trips resistentes, de ácaros y de insectos resistentes a insecticidas en general, o a acaricidas más insecticidas. Hay moléculas acaricidas muy diferentes a las moléculas insecticidas. El primer caso se reportó con una escama en el año de 1908, la escama de San José, y posteriormente fue siguiendo esta escala ascendente. El problema que hay ahora es que las compañías no están ofertando nuevos productos. ¿Por qué? Porque ofertar nuevos productos para que caiga en manos de personas que no lo saben manejar hace que entonces que ese producto pierda rápidamente su efectividad y se presenten los casos de resistencia. Los trips y los ácaros, veremos más adelante, tienen esa resistencia. ¿Qué es el fenómeno de resistencia? El Instituto Louis Pasteur en Francia tiene un grupo de investigadores en resistencia. IRAC, que también es una organización internacional que maneja los productos químicos, IRAD de carácter privado de las multinacionales, también tiene sus definiciones, pero podemos decir que es la reducción de la susceptibilidad de una población debido a mecanismos controlados genéticamente. En la resistencia está implicada la genética. Acá en esta definición hay dos palabras interesantes: susceptibilidad y población. La susceptibilidad es que todas las poblaciones de insectos o de organismos artrópodos son susceptibles en alguna medida a los insecticidas, son susceptibles. Pero ¿qué ocurre? Esa susceptibilidad se puede reducir y significa que la mayoría entonces de los insectos que va a sobrevivir a la aplicación de un insecticida va a transmitir esa información a los descendientes. Y esa otra palabra clave es que están controlados genéticamente, es decir, que los cambios son transmitidos de generación en generación. No solamente las plagas, los enemigos naturales también adquieren resistencia. Nosotros en la UPTC, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el colega Jairo Sáchica y Joaquín Vargas, con dos colegas, desarrollamos resistencia a un insecto benéfico, a un insecticida de la Ciba-Geigy, el Eriopis conexia, a la 7ª generación. Hicimos crías del insecto y a la 7ª generación ya había desarrollado resistencia. Otro término que está implicado aquí, la resistencia cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no haya sido sometido a la aplicación de un determinado producto, es posible que el ácaro o el insecto adquiera resistencia. La selección de una población a un piretroide puede producir una resistencia a otro piretroide. Tenemos el caso en Urabá con la bifentrina. La bifentrina es la que se quiere utilizar ahora para impregnar, o ya se está utilizando en Ecuador, para impregnar las bolsas con que se protege el racimo del banano. Y Colaspis es un insecto que para nosotros está adquiriendo una resistencia a estos tipos de piretroides. La resistencia no se desarrolla independientemente para cada individuo, sino que se desarrolla para toda la población. Tengan eso en cuenta, que en una población de tris, por ejemplo, todos ellos allí se va a desarrollar. Y vamos a seleccionar algunos especímenes que pueden transmitir en forma hereditaria esas características de resistencia. Es un fenómeno genético. Y entonces en el Instituto Louis Pasteur, ¿qué encontraron? Que los genes de resistencia crecen, se aumentan en tamaño y de generación a generación pasan y son mayores en ese tamaño. Un insecto puede nacer resistente si tiene los genes de resistencia. Este fenómeno, que es tan importante, puede medirse.
puede medirse con esta relación el gen R, gen de resistencia, con el gen de susceptible. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una presión de selección? La presión de selección es que yo aplico 1, 2, 10 veces sobre una población plaga y voy seleccionando la población que tiene mayor genes de resistencia y que los va a transmitir a las descendencias, y entonces van siendo eliminados los susceptibles y se incrementan los individuos resistentes. Esquemáticamente, en este dibujito que hicimos, podemos ver esto. En esta población tenemos estos individuos que son resistentes, el amarillito, los azules son los susceptibles. Una proporción de los sobrevivientes resistentes se incrementa en la próxima generación y se establece una población resistente con el tiempo. Hay un investigador que plantea que entre generación y generación una población plaga se incrementa, bien puede ser 3 veces por, 4 veces por, 20 veces por, 50 veces, 100 veces, y se han encontrado áfidos que pueden incrementar su población 20.000 veces más de una generación a otra, por fenómenos de reproducción partenogenética, por una reproducción sin necesidad de tener a los machos, se incrementan en estas cantidades. Entonces, cuando el insecto se incrementa en cantidades alarmantes, se va a presentar el fenómeno que tenemos en mosca doméstica. Mosca doméstica, yo generalmente cuando hablo de mosca le hago un examen a mis estudiantes o a la gente que capacito y les digo, saquen una hojita y escriban lo que conozcan de la mosca doméstica en una hoja de tamaño de un cuaderno, tamaño normal. No pasan de los 2, 3 primeros renglones, no saben. Es tan común la mosca doméstica y la tenemos tan cerquita a nosotros que creemos que sabemos todo sobre ella y no sabemos nada sobre ella. Una mosca doméstica coloca más o menos 1000 huevos, de los 1000 huevos salen 1000 gusanos, de los 1000 gusanos salen 1000 pupas, de las 1000 pupas, si salen 500 hembras y 500 machos, no significa que en la próxima generación esas 500 hembras que colocarán de a 1000 huevos serán 500.000. Y la capacidad de reproducción es tal que dicen que si de una pareja de moscas colocáramos toda la descendencia que hay durante 3 meses, que todos sobrevivieran y los colocáramos cabeza con cola pegados, le darían la vuelta al planeta Tierra 3 veces. Y se dice también que esos individuos tienen una capacidad de resistencia inclusive para los insecticidas que aparezcan dentro de 50 años. La mosca doméstica resiste todos los insecticidas que hay en el mercado en este momento. Bueno, una vez la frecuencia del gen R se aumenta, la población se vuelve más resistente, y una manera de ilustrar esa resistencia es comparando el número de individuos resistentes en una población donde no se le hizo tratamiento contra el número de insectos resistentes en una población tratada. Entonces, nosotros ¿qué encontramos? Que hay varios factores que influencian la selección de la resistencia. Estos son genéticos, biológicos y operacionales. Los factores genéticos y biológicos son inherentes a la biología, a la bioecología del insecto, y los factores genéticos, por ejemplo, sería si los genes son resistentes, si los genes resistentes son dominantes o recesivos. Algunos de los factores biológicos son el número de generaciones que se dan para un insecto, el número de descendientes por pareja, qué tan rápido se distribuyen en un área y su rango de migración de un sitio a otro. Nosotros sabemos que hay insectos que tienen 10 generaciones al año. Los thrips tienen en un cultivo de clavel 20 generaciones posiblemente durante el ciclo vegetativo del clavel. De la gerbera, del áster, tienen de 10 a 20 generaciones. Hay cultivos en los cuales el número de generaciones puede ser menor, entonces podemos hablar de individuos multivoltinos y de individuos univoltinos. Univoltinos es una generación, multivoltinos son muchas generaciones.
Y miren este registro. Este es un registro del año 2008 donde se muestra cómo Franquiniela occidentalis desarrolló resistencia. Estos fueron los valores de la resistencia relativa, cómo subió de 167 a 1300, de 15 a 70, de 32 a 79. Miren los valores a todos estos productos, y este es un trabajo que se realizó en Australia. Los australianos son muy rigurosos en el trabajo con los insecticidas y los cuidan mucho, demasiado. Cuando nosotros tuvimos el problema con el heliotis en el algodón, empezamos a aprender a manejar los insecticidas que habían, conociendo las ventanas, que así se llamaban, las ventanas que usaban los australianos para el control de el heliotis virescens y el Helicobacter pacea allá en Australia. Y se aprendió y decíamos que solamente podíamos aplicar tantas veces y con tantos periodos de tiempo entre una aplicación y otra. Y ellos han visto aquí cómo a un producto como tavoflualinate se incrementó a 1300 veces. Eso es impresionante, que un TRIPS alcance esta resistencia. Los factores operacionales son aquellos que nosotros entonces, como productores técnicos y como industria, o ustedes como usuarios finales, pueden hacer para influir, prevenir o retardar la selección de resistencia. Por ejemplo, ¿qué agroquímico se va a aplicar? ¿Cuántas veces se va a aplicar? Y que también fue aplicado el tratamiento. Pero eso depende del tipo de empresa. Aquí hay empresas en el oriente antioqueño y en la sabana de Bogotá también, de flores, que lo único que tienen para el control de las plagas es lo que hay en bodega, porque ya ni les fían. Hay gente que está pasando por una crisis económica y no les fían, entonces utilicen lo que hay en inventarios y aplican solamente unos pocos productos. Entonces ese factor operacional hace que el técnico tenga fracasos en el control de la plaga y la resistencia se me incremente. Rápidamente, la hormoligosis. La hormoligosis es un fenómeno que tiene una base teórica y parece que algunos plantean que esto debe tomarse con una rigurosa base científica por el conocimiento que se ha generado en torno a hormoligosis. En 1887, Scholl dijo que había una relación dosis-respuestas a compuestos técnicos que podría ser bifásica, de dos vías, mata o no mata, y entonces hay una respuesta estimulatoria. Él encontró a dosis bajas, a subdosis generalmente. La hormoligosis también no solamente está relacionada con el uso de insecticidas en dosis bajas, sino con otros fenómenos en el proceso de operación o en el proceso de trabajo con estos productos químicos. En el 1943, Soudan y Herlitz le cambiaron el nombre a hormoligosis y lo llamaron hormesis, y que son acciones estimulantes a dosis muy bajas. Cuando los carbamatos aparecieron, los carbamatos es una gran familia de insecticidas. Recuerden ustedes que existían 4 familias de insecticidas, clorinados ya no están, fosforados están siendo retirados por las compañías, quedan carbamatos y quedan piretroides, familias. Porque hay grupos nuevos de insecticidas, grupos pero no familias. Los neonicotinoides es un grupo que se utiliza, los mímicros de la hormona juvenil son otro grupo y demás. Ellos encontraron que había un estímulo y que los carbamatos, por ejemplo en los ácaros, hacían que el ácaro produjera mayor cantidad de huevos, produce mayor cantidad de descendencia cuando se utilizan dosis bajas. Y ese es un trabajo en Escitortris citri. Escitortris es el género donde está Escitortris dorsalis, que está atacando el algodón en Natagaima. En el año 91, Morse y Sars, en el Journal de Entomología Económica, publicaron este trabajo donde muestran este comportamiento rojo como obtenate, verde dicofol y amarillo malatio. Encontraron que la fertilidad de los TRIPS, de acuerdo a las dosis, tenía unos puntos interesantes. Cómo se producía, de acuerdo a determinadas dosis bajas, una mayor fertilidad de los TRIPS. O sea, el insecto intentaba reproducirse más.
Y eso es muy parecido a lo que le ocurre a una persona aficionada al alcohol, al dixómano, que se toma la primera copa y tiene que seguir tomando. Y eso es un estimulante para él. En este caso es un estimulante para los ácaros, esta subdosis, y es en que se reproduzca más, que tenga más generaciones y que adquiera más rápidamente resistencia. Alberto Murillo, un colega que trabaja en la Sabana de Bogotá, que trabajó con agroquímicos mucho tiempo, decía, después de la hormoligosis se presenta inmediatamente la resistencia, y él lo comprobó a los productos de la empresa con que él trabajaba y de la competencia. Aquí lo cito a él, donde él dice que las plantas exhiben cambios después de la exposición a plaguicidas, fisiología que favorece la nutrición, cambia la calidad del sustrato alimenticio y de ese modo se presenta una trofobiosis. Hay una alteración en el material trófico con el que se está alimentando el insecto, y esas modificaciones en las plantas favorecen el incremento de poblaciones. Uno cree que la presencia de una plaga es un fenómeno fortuito. No, es un fenómeno asociado a muchos fenómenos que se dan dentro de la dinámica de los agroecosistemas. Janssen es un investigador norteamericano que trabaja mucho en Centroamérica, y Janssen dice que hace mucho tiempo los agroecosistemas mostraron su fragilidad para poderse mantener autoestables y sostenibles. Hoy por hoy cualquier político les habla a ustedes de sostenibilidad, sustentabilidad y demás, sabiendo que estos son términos muy delicados para manejar. Las diferencias entre el efecto tóxico inmediato y los efectos de los niveles de subletales de los plaguicidas son así. Hay una reducción de la población en el número y porcentaje por el efecto tóxico, y hay cambios entonces en la etología. Etología es comportamiento, en la alimentación, en la proporción sexual, en el desarrollo, en la reproducción, en la fecundidad, en el ciclo vital. Para mí el insecto que más resistencia ha desarrollado en Colombia es Spodoptera, y Spodoptera come de todo. Yo he visto Spodoptera comiendo cebolla en Tenerife y Valle del Cauca, cebolla junca, se mete y come cebolla. Lo he visto comiendo guanábana en Piedras, Tolima, va y come guanábana, fruta de guanábana en Piedras, Tolima, se mete. Lo he visto comiendo absolutamente de todo, es un insecto completamente polífago. Se come el papel que uno coloca en la caja de Petri, se lo come para meterse y empupar. Claro. El Spodoptera en crías que tuvimos acá en el laboratorio de la Universidad Nacional para seguir trabajando con el árbol del NIM, con Azadiracta indica y con Melia azadiracta, encontramos que tiene un comportamiento que lo lleva inclusive a ser caníbal, se come a los compañeros. Ajá. Se come a los compañeros. Por eso cuando uno tiene ataques de Spodoptera solamente encuentra uno por cartucho, porque si hay dos o tres, dos desaparecen por el efecto caníbal que tiene Spodoptera frugipera, y eso nos pasaba a nivel de laboratorio, y pasa como muchas cosas más. Por ejemplo, ustedes preparan un extracto de planta, y dependiendo del solvente que utilicen, el solvente estimula a Spodoptera a ser más agresivo. El agua como solvente universal estimula a Spodoptera a atacar más. Entonces, si utilizamos un solvente etéreo, el comportamiento es diferente. Y si utilizamos un solvente etanólico, por ejemplo de alcoholes, los resultados van a ser diferentes. Por eso, entonces, es necesario en esto de las subdosis subletales y la hormoligosis medir muy bien y tener en cuenta, si vamos a hacer control químico, al menos hagámoslo bien. Yo le digo a los colegas, medí el tamaño de gota. ¿Vos sabes qué es tamaño de gota? Vos has utilizado papel hidrosensible y han medido ese tamaño de gota y sabés. Lástima que en la programación Horacio Pérez, ya él es asesor de Syngenta, no puede venir, pero Horacio Pérez es la persona que más sabe en Colombia de técnicas de aplicación. Entonces, vamos a buscar a otro.
No hay. Es muy difícil. No, en Colombia, Sendoy está con Bayer y el otro, Humberto Ángel se retiró. Humberto Ángel se retiró y gente que haya quedado trabajando en técnicas de aplicación son tan poquitos. Bueno, entonces hay que medir con la lupa y en papel hidrosensible. Para eso hay una lupa especial que se llama el Strüben. Nosotros hicimos con SIVA hace muchos años, yo tengo mi Strüben para medir, que es una lupa con un micrométrico, y yo mido que la gota debe tener 200 micrones de diámetro para que esa gota pueda tener un tiempo de vida y pueda llegar a su target, a su blanco, a su sitio de acción. Entonces hay que conocer sobre esto, evitar la subdosis. Y en tercer lugar, ¿qué se presenta? Miren las alteraciones, anormalidades en los insectos. Este es el mismo tipo de trips tomado en la sabana de Bogotá. Mírenle una antena y mírenle la otra y contemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene en una antena 5 segmentos y en la otra 6. Esa alteración, esa teratogénesis, esos cambios hacen entonces que se producen en los insectos, pueden correlacionarse con cambios en los humanos también. Vean esta, miren los segmentos basales, como aquí son más amplios, aquí son más alargados y cómo son diferentes. Y en este, miren ustedes cómo han cambiado acá, aquí apenas hay 4 y aquí 1, 2, 3, 4, 5 tomados del mismo insecto. Estos trabajos que realizamos en material recolectado en la sabana de Bogotá en el 2011 y son fotomontajes, microfotografías hechas en la Universidad Nacional por el colega Gonzalo Abril, nos llevan a ver esto tan grave. Miren ustedes la diferencia entre las antenas, miren acá, y inclusive el tamaño de las coxas, de los fémures y de los trocánteres en las patas de estos insectos, como en algunos son más ensanchados acá y en otros son más alargados. Esas diferencias, esos cambios, esas mutaciones tienen que preocuparnos. Algo está sucediendo en la biología de estos, no los está matando los animales, sino que lo está haciendo perdón, este tipo de modificaciones que es necesario corregirlas. Ya ustedes en las revistas chilenas encuentran trabajos muy lindos sobre teratogénesis en miriápodos. Los miriápodos son depredadores en los suelos. En suelos bananeros hay muchos miriápodos depredador y se han encontrado que por efectos de caída de gotas de aplicaciones aéreas, esos miriápodos reciben el insecticida, se deforman y no van a funcionar de la misma manera. Entonces un insecto de estos que es plaga comparado con un organismo que es benéfico, entonces ocurren ese tipo de cambios. Hay unas relaciones de herbivofagia que han desarrollado los artrópodos. Hay los que son eminentemente monófagos, los oligófagos y los polífagos. Hay ácaros polífagos que se alimentan de todo tipo de plantas. Hay tris que se alimentan de plantas emparentadas y hay organismos que son benéficos. Hay algunos tipos de ácaros que se alimentan de un solo tipo de plantas. Por ejemplo, en Centroamérica los investigadores han trabajado mucho este tipo de relaciones de monofagia. Pero en términos sencillos, en Boyacá tenemos manzano. En el manzano hay un pulgón, que es el Eriosoma lanígero, pulgón lanígero del manzano. Solamente come manzano en todo el mundo. No le gusta más. Usted le da cualquier otra cosa y no. Manzanos y alimentos de manzano. Tienen que dar, porque no. Aquí en Antioquia, en Santuario, hay un profesor de la Antioquia que tiene allí un curtidito de manzano pequeño y se le presentó al doctor Rafael Valderrama, se le presentó el ataque del Eriosoma lanígero, que son insectos que son monófagos. En la polifagia ya hablamos de Spodoptera frugiperda y en la oligofagia podemos, por ejemplo, decir las chisas son olígogas, oligofagia, tienen oligofagia. Las poblaciones plagas son de dos tipos, son latentes, están allí esperando, y son eruptivas. Uno encuentra densidades estables
pocos cambios poblacionales, el daño no es grave y aquí son fases endémicas o epidémicas con una alta dinámica y son nocivas, son cíclicas e inestables. En estos momentos tenemos en todo Colombia un problema muy serio con Ceratitis capitata. Ceratitis capitata ya se encontró en Corabastos, en Bogotá. Ya se encontró en Corabastos, en Bogotá, en trampas instaladas. Está repoblando a todo Colombia. La mosca del Mediterráneo, que se creía que no se iba a dispersar tanto, ya tiene invadido a Nariño, a Santander, norte de Santander, Arauca, los llanos orientales, Antioquia, en toda parte. Y ahorita, además de que esa plaga exótica que entró hace tiempo y que tenía mecanismos de regulación de barreras que impedían su dispersión, se presenta un nuevo problema en eucalipto. En eucalipto hay el Goniopterus. El Goniopterus es un Coleoptera curculionido que es la nueva plaga del eucalipto para Colombia. Se ataca todo tipo de eucaliptos, inclusive los que exportan los floricultores, porque por la presencia de un sílido del eucalipto, Teranitania eucalipti, ya no se está exportando ese eucalipto azul. Hay fincas en el Baby Blue, ahí nosotros hicimos un trabajo allí con una niña en la zona de La Ceja. Hay compañías que han tenido que cambiar de áreas de producción y ahorita ese Goniopterus ataca todo. ¿Cómo entró? ¿Cómo vino de Europa, donde estaba? ¿Cómo pasó por Norteamérica y llegó aquí? Entonces ustedes cierren los ojos un minuto e imaginen el mapa de Latinoamérica y pongan a Colombia en el centro y ya lo pueden abrir. Colombia es el sitio de tránsito de todas las mercaderías que van del sur al norte y que vienen del norte para el sur. Y aquí se llega todo y aquí se establece todo y se desarrolla todo. En este momento más o menos son 1.700 las plagas que amenazan a entrar a Colombia. Entró, por ejemplo, una nueva cochinilla que se llama la capulinia. Capulinia está atacando guayaba, es una nueva cochinilla. Tenemos ataques de cochinillas en algodón, Ferricia virgata, que está atacando banano en Urabá, ataca también el algodón en el Tolima. Bueno.